Oiga, en la primera mitad del 2026 aumentó la morosidad en las tarjetas de crédito. Esto al ubicarse en un 3,32% por encima del 2,97% que fue registrado en el mismo periodo del año pasado. Además, el crédito bancario al consumo alcanzó un saldo del 1,97 billones de pesos. Por ejemplo, en México hay más de 46 millones de tarjetas de crédito bancarias en circulación, mientras que la cartera vencida del crédito al consumo ascendió a 64,000 millones de pesos. Esto refleja también un incremento en los adeudos y enciende, por supuesto, las alertas de morosidad entre los usuarios. El bajo crecimiento económico, del aumento también del desempleo y la alta informalidad laboral son algunos de los principales factores que han incrementado ya la morosidad en las tarjetas de crédito. En junio, por ejemplo, la tasa de desocupación se ubicó en 2 puntos por ciento, 0,2% porcentuales más que en el mismo mes del 2025, mientras que la informalidad alcanzó el 55%, esto complicando, por supuesto, también la capacidad de pago de miles de personas. Esta situación también ha generado que la inflación y las altas tasas de interés hayan contribuido al incremento de la morosidad en las tarjetas de crédito. Durante julio, por ejemplo, la inflación se ubicó en 3,10%, mientras que las tasas de interés bancarios varían entre el 18,1% y el 105,9%, e incluso en algunas instituciones financieras como Nu, Plata o Clark alcanzan tasas anuales de hasta el 150%. Esto que eleva el costo del financiamiento para todos los usuarios. Esta morosidad en las tarjetas de crédito continúa siendo, por supuesto, un reto para miles de familias, por lo que los especialistas explican que está provocando este aumento y cómo evitar caer en el sobreendeudamiento. Y para darnos más detalles sobre este tema, me da mucho gusto saludar a José Alvarado Cordero. Él es integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial. Buena tarde, qué gusto saludarte. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y en efecto, como comenta Ricardo, estos números nos cuentan una historia mucho más profunda que simplemente personas que dejaron de pagar, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de millones de familias cuyo ingreso ya no alcanza para mantener el mismo nivel de vida. El verdadero problema no es tener una tarjeta de crédito, como bien lo acabas de comentar, sino el problema comienza cuando ya la tarjeta deja de financiar sueños y empieza a financiar la despensa. Aquí lo que me gustaría que dejáramos en contexto es un mensaje central, es que la morosidad no está creciendo porque simplemente los mexicanos sean irresponsables. Está creciendo porque cada vez más familias tienen que utilizar el crédito para sobrevivir, para progresar. Y esto es lo que precisamente está generando un problema específicamente en el incremento de esta morosidad, ¿no? Tú lo acabas de comentar ahorita muy bien, Ricardo. ¿Qué tan grave es esa morosidad cuando pasa de un 2,97% a un 3,32%? Si bien tú pareciera ser que estamos hablando de porcentajes muy pequeñitos, dices, ¿cómo puede afectarme esto si son decimales? Pero como lo acabas de mencionar, hablando ya de un mercado, estamos mencionando que son 2 billones de pesos en crédito, es decir, otro millón de millones en crédito. O sea, es una cantidad exorbitante de dinero al consumo. Y entonces este aumento, que apenas son unas décimas, representan miles de millones de pesos adicionales en personas que están teniendo, por ejemplo, dificultades para poder hacer su pago. Y esto es un fenómeno que deja de ser ya un problema individual, sino que ya se viene convirtiendo en un fenómeno económico, Ricardo. Esta situación, por ejemplo, decías, una tarjeta de crédito deja de cumplir su función de adquirir sueños para poder terminar pagando incluso una despensa. Esto deriva también el tema de desempleo, uno de los principales factores, también el bajo crecimiento económico, la informalidad, pero me llama la atención estos datos porque son puntos interesantes que seguramente muchas familias que nos están viendo en sus hogares, si hay alguna tarjeta de crédito ahí en donde hay una deuda, incluso más, muchos de ellos dejaron de pagarlas desde hace muchos meses porque no alcanza la economía para poderlo solventar. Y dicho por expertos también, se menciona que una tarjeta de crédito a veces se gasta más de lo que ingresa
a los bolsillos de manera quincenal, mensual, es decir, por esta situación, cómo manejarla de una mejor manera en cuanto a el financiamiento que otorgan también los bancos y cuál sería un tip para poder incluso mejorar estos índices. Sí, es correcto, Ricardo. Mira, 3 recomendaciones muy prácticas sería: la primera, nunca gastar con una tarjeta de dinero que sabes que podrás pagar el próximo mes. Es decir, si tú tienes el dinero, es mejor pagarlo en ese momento de contado. Incluso hasta algunos negocios te dan algunos descuentos específicos del 10%, del 15%, o ya si estamos hablando de algunos artículos, pues hasta las famosas promociones de que si compras 2, te puedes llevar 3, ¿no? Ahora sí que te llevas 3 y pagas 2, ¿no? Cosas por el estilo. La segunda recomendación: si ya tienes varias tarjetas, no sigas abriendo nuevas para pagar las anteriores. Hoy, con un mercado de crédito muy grande, te ofrecen tarjetas, las puedes conseguir muy sencillas, y lo que van haciendo muchos mexicanos es que haciendo ese famoso carrusel. Realmente esto no es una solución, es solo retrasar el problema. Y como tercer punto, si ya estás empezando a batallar, acércate al banco. Antes que caer en mora, lo más conveniente es que si tú estás viendo que ya no tiene la capacidad de hacer los pagos que corresponden, acércate a los bancos. Los bancos normalmente tienen programas de reestructura, y esperar casi siempre hace que la deuda sea mucho más cara. Entonces, son de los puntos que considero que como mexicanos, deberíamos de tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Dicho por algunos expertos, y si no es así me corregirás, uno de los buenos usos o el buen hábito para utilizar una buena tarjeta de crédito es, una vez teniendo algún producto o alguna compra a meses sin intereses, es decir, adquirir otra sin antes haber liquidado esa deuda, y que la siguiente compra no sea esos meses sin intereses. Entonces la deuda para el siguiente mes sigue aumentando, porque hubo ahí un desfase en cuanto al tema de compras y la resolución de los pagos. Es uno de los tips que algunos expertos en la materia también, pues, y si no bien también, insisto, me corregirás en ese sentido, para que también se sepa hacer un buen uso responsable de una tarjeta de crédito, porque es lo que se debe hacer en términos generales, un uso responsable para evitar que pues esta morosidad siga incrementando y la deuda en esa tarjeta siga incrementando con los intereses. Por un lado eso, pero por el otro, los nuevos bancos que han surgido, ya damos algunos de los nombres en estos gráficos que preparamos para todos ustedes. Pues, ¿qué diferencia habría también en cuanto a los nuevos bancos que empiezan a surgir, empiezan a otorgar créditos, y los bancos ya conocidos de antaño? Sí, mira, ese es un tema muy interesante, y creo que lo aterrizaste muy bien, Ricardo. Yo creo que aquí hay que distinguir 2 tipos de deuda, ¿no? Una, la deuda inteligente y deudas peligrosas. ¿Cuáles serían este tipo de deudas inteligentes? Por ejemplo, para comprar activos, como bien lo comentabas, para comprar educación, para comprar vivienda, comprar herramientas que te ayudan a continuar la producción o poder tener ingresos adicionales. Pero ¿qué pasa cuando ya esas deudas no son inteligentes? Cuando ya empiezan a tener algún problema. Por ejemplo, vemos que algunos mexicanos ya empiezan a utilizar la tarjeta de crédito para pagar la gasolina, por ejemplo, la renta o las medicinas, ¿no? La despensa. Y aquí es donde ya empieza el problema. Hemos visto casos de repente cuando llegamos a ir al supermercado, vemos que de repente hay gente que financia la despensa, y luego todavía, si tiene un programa de 2, 3, 4, 6 meses, lo que optan es esa despensa, demorarla hasta 6 meses, pagarla en seis meses, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve complicado, porque incluso pues, tú la despensa te la consumes en esa quincena o en ese mes, y terminas todavía 5 meses después de estar pagando constantemente. Ahí es cuando las deudas automáticamente dejan de ser inteligentes, ¿no? Esa es por una parte. Por otra parte, lo que tú comentas, Ricardo, es correcto. Hay nuevas tarjetas de crédito que te las dan muy fácil y te dicen, wow, o sea, tú la puedes conseguir sin antecedentes y con solamente llenar tus requisitos. El problema de esas tarjetas de crédito es que, como bien lo comentas, te dan un margen, el famoso CAT, que es cuánto te cuesta financiarte, incluyendo todo el tema del IVA, y hay algunas que llegan hasta el 150%. Entonces, si el mexicano está acostumbrado a comprar algo a crédito y pagar el mínimo, quiero que sepan que cuando pagas el mínimo, realmente estás pagando una parte muy pequeña de los intereses,
no estás pagando ni el capital ni la parte interesante del financiamiento. Por lo tanto, esas tarjetas te pueden atrapar y te puedes mantener ahí de por vida, porque si se acostumbra a hacer el pago mínimo, eso no te va a ayudar a salir de la deuda. Lo que se recomienda es que si vas a utilizar ese tipo de tarjetas, primero te informes cuánto te van a cobrar para poder tener ese porcentaje, entenderlo muy bien, porque si de repente tú te financias por 10,000 pesos, pues terminas pagando a lo mejor hasta 35,000, 40,000 pesos, si es que vas haciendo el financiamiento fuera de los plazos que te establece. Entonces, esa es la parte interesante, Ricardo, que hay que tener en consideración. No irse con la parte de marketing, sino entender muy bien cómo es el proceso y sobre todo recomendar que solamente se maneje una o máximo 2 tarjetas de crédito, no llenarse de tarjetas porque empieza un descontrol financiero. Y es que el tema de los egresos hacia el pago de las tarjetas de crédito, al aumentar la deuda, pues implica que haya un emparejamiento, incluso un rebase de lo que ingresa como salario habitual de las personas, es decir, activamente, laboralmente activas. Las deudas pues se emparejan o incluso rebasan también lo que entra a los bolsillos después de trabajar en una quincena al final del mes, pues se ve rebasado. Entonces es ahí donde ya no dan las cuentas, por supuesto, además de los gastos extras que hay que cubrir de manera natural en los hogares. Esta situación, por supuesto, rebasa y es lo que genera la morosidad y los porcentajes, por supuesto, que son abismales y que van en aumento. En ese sentido, también ya ha habido o consideras que debería existir algún ajuste por parte de las instituciones bancarias. Mira, en las instituciones bancarias realmente esa es una parte interesante del negocio de ellos. Más bien yo lo que creo que por parte del gobierno, de la comunidad y de la academia es capacitar al mexicano, ¿no? Explicarles cómo es la parte financiera. Así como se les enseña clases de español, de matemáticas, de civismo, creo que también la parte financiera debe de ser algo que desde pequeños los mexicanos deben de entenderlo y manejar. Esa es la diferencia muchas veces entre países de primer nivel contra países como todo Latinoamérica. Si aquí me permites hacer un comentario, Ricardo, por ejemplo, Moody's es una calificadora de las 3 más importantes, hay varias, pero son una de las 3 líderes a nivel mundial. En un reporte que acaban ellos de emitir, algo muy interesante que mencionan es que no solamente se advierte que solo este caso de la morosidad es en México, sino prácticamente toda América Latina viene deteriorándose la calidad de crédito al consumo. Y esto es una parte muy interesante. La pregunta aquí interesante es ¿por qué? ¿No? Porque el crecimiento del crédito fue más rápido que el crecimiento de los ingresos de las familias. Y esto conlleva a que al colocar créditos, las familias, pues al no tener la capacidad para hacer frente a sus bienes básicos, ven a través de las tarjetas de crédito un dinero adicional. Pero es la parte que hay que, digamos, institucionalizar en las familias, de que una tarjeta de crédito no es dinero adicional, sino es un dinero que te prestan y que tienes que pagar después. Entonces, ahí es donde está la diferencia del por qué la morosidad empieza a incrementarse. En el caso mexicano, por ejemplo, Moody's señala que la desaceleración económica que estamos empezando a vivir, el menor crecimiento del empleo formal y el aumento de los castigos, es decir, a las tasas por los créditos de consumo, son factores que presionan específicamente la calidad de la cartera durante el 2026. Entonces, este es un tema muy interesante que hay que analizar, no solamente en México, sino es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica. Bueno, pues no cabe duda que hay que hacer un uso responsable de las tarjetas de crédito y tener una mejor salud financiera y por supuesto una educación financiera, como ya lo mencionabas, para que en mayor medida, pues bueno, estos índices de morosidad se vayan reduciendo. Es Jorge Alvarado Cordero, integrante de la Comisión Técnica del Sector Empresarial, a quien le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y por supuesto ampliarnos el panorama y sobre todo las recomendaciones necesarias para evitar este tema que hoy ha sido incrementando y ya lo veíamos en pantalla. Te agradezco mucho por habernos tomado la comunicación. Al contrario, Ricardo, quedamos a la orden y te agradezco mucho. Nuevamente un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias.